explicaros en este vídeo qué es una bursa y qué es una bursitis. Para empezar, voy a mostraros en este primer esquema, en el que tenéis un fémur con el trocánter y la bursa interpuesta entre el trocánter y el tensor de la fascia lata, o el tendón de la fascia lata. Las bursas se sitúan siempre en el cuerpo entre dos estructuras que tienen que friccionar especialmente. El cuerpo en sí mismo es una infinidad de zonas de deslizamiento, de planos de deslizamiento, de cosas que resbalan con respecto a otras cosas, músculos, tendones, ligamentos, con huesos, todo resbala siempre con respecto a otra cosa. Pero hay zonas donde estas fricciones son especialmente intensas, con especial presión, con especial fricción. Es en esos lugares donde el cuerpo dispone de estas bursas, estas estructuras que se encargan de absorber estas fricciones. Tenemos una muy importante en el trocánter mayor, tenemos bursas subacromiales en el hombro, debajo del acromion, entre el húmero y el acromion, tenemos bursas en el olecranon, tenemos bursas en el psoas, hay muchísimas bursas en todo el organismo. Algunas de ellas dan más problemas que otras, como puede ser por ejemplo la del hombro, o como puede ser la bursitis trocanteriana, que también se habla de trocanteritis cuando se inflama. Bien, si veis este otro esquema en el que he cogido este recuadro y lo he ampliado, veréis aquí la parte ósea del trocánter, en amarillo la fascia lata, el tejido tendinoso que resbala sobre el trocánter en esta zona, y entre medio la bursa. Como veis, la bursa tiene una capa unida a la parte tendinosa, y digo unida porque están pegadas, otra capa que está pegada, unida al trocánter, al hueso, y entre esas dos capas hay un espacio virtual, y digo virtual porque no tiene un volumen, tiene una pequeña, mínima cantidad de líquido seroso, y esas dos capas en su interior, en el interior de esa bolsa, de esa bursa, esa pequeña cantidad de líquido más las características de la superficie de la bursa hacen que sea sumamente resbaladizo, de forma que esta hoja de la bursa se mueve con el tendón, esta hoja de la bursa se mueve con el hueso, y lo que resbala en definitiva y en última instancia son las dos paredes internas de la bursa, estas dos hojas de la bursa. Bien, hay en ocasiones donde esta bursa, por exceso de fricción, por traumatismo, por los motivos que sea, la bursa se puede inflamar. Cuando una bursa se inflama, por lo general provoca un aumento de volumen importante, porque lo que pasa es que la superficie interna que fabrica este líquido resbaladizo va a fabricar mucho más líquido. Son inflamaciones muy voluminosas, con un dolor que no suele ser excesivamente agudo, sino más bien un dolor insidioso, sordo, pesado, constante. Suelen ser inflamaciones frías, es decir, no suele estar la zona especialmente caliente, como es el caso de otras inflamaciones de otros tejidos. Las bursas hacen inflamaciones más frías, voluminosas, con mucho líquido, sí, con un dolor, como digo, más sordo. Y tiene otra característica las bursitis, y es que su tratamiento desde la terapia manual, desde la fisioterapia, es bastante complicado, ya que son muy sensibles. No les gusta que les toquen, no les gusta que les masajeen, no les gusta que les hagan prácticamente nada, ya que cuando se irritan lo que quieren, lo que suelen necesitar es reposo, descanso, dejar que se vuelvan a desinflamar. Puede haber agentes físicos dentro de la electroterapia que se pueden utilizar, y por supuesto también se puede mirar cuál puede ser la sobrecarga mecánica que está afectando a la bursa y corregirla. Si puede haber un desequilibrio muscular en la pelvis, en la forma de pisar, etcétera, lo que sea que pueda estar, por ejemplo, haciendo que la bursa se inflame
en el trocánter o en el caso del hombro, también estudiar los motivos, ¿no? Y corregirlos con fisioterapia o abordarlos desde la fisioterapia, pero sobre la propia bursa, sobre la propia estructura, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, poca cosa verdaderamente se puede hacer, y si muchas veces se intenta, lo que se puede conseguir es irritarla más y hacer que al día siguiente esté todavía más dolorida. Bueno, y esto es todo lo que quería explicar sobre este tema. Ya sabes que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, que si el vídeo te ha gustado puedes pinchar en me gusta y que puedes compartir o comentar este vídeo y estaremos muy agradecidos por ello. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.